todo esto es lo que está ocurriendo. Hoy además hay otra crisis y hay otra guerra política, la que Vox mantiene. Con Vox hoy han caído Ortega Smith, se ha abierto expediente Antelo, y la que Vox mantiene con el Partido Popular, al que está apretando las tuercas. Hoy va a tumbar la investidura de María Guardiola. Todavía quedan 2 meses por delante, pero Adela, hoy Vox abre crisis, así que vamos a leer Última Hora Política, ronda de urgencia. Que arranca en Extremadura allí, segunda votación de investidura de María Guardiola. Vox se ha dicho que volverá a rechazar a la candidata del Partido Popular, Rubén Caballero. Lo han anticipado los dos partidos. Todo apunta a portazo de Vox a la popular María Guardiola también en esta segunda sesión. O blanco o negro, dijo Vox el miércoles en el primer debate de investidura. Ya anticipaban los de Abascal que o acuerdo o voto en contra. Nada de abstención de su grupo en el día de hoy. La reunión entre los dos partidos se ha producido, sí, pero de momento ese acuerdo parece descartado. Los populares lo vinculan a los cálculos electorales de Vox, a dilaciones motivadas por las elecciones de Castilla y León. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, decía en esta Cámara, en la anterior sesión de investidura, que no veía impedimento para llegar a ese acuerdo. Y en Madrid, Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido, suspendido por no acatar su salida de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, Eduardo López Jamar. El Comité de Garantías de Vox ha decidido expulsar del partido a Javier Ortega Smith. La razón, negarse a abandonar la portavocía del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith ya ha anunciado que presentará batalla y Vox no puede hacer nada por sustituirle. La elección del portavoz recae en el Grupo Municipal y de los 5 concejales, 2 se encuentran en el bando de Ortega Smith. Por lo tanto, Vox debería expulsar del partido también a estos 2 concejales díscolos. Y también Vox abre expediente disciplinario a José Ángel Antelo. Además, suspende de militancia al ya ex líder de la formación en la región de Murcia, Salvador Sánchez Soto. Sube de intensidad el pulso entre José Ángel Antelo y Vox al decidir los de Abascal abrirle expediente de expulsión en las últimas horas por las manifestaciones que han tenido lugar de su parte estos días y también por una presunta denuncia interna llegada desde Cartagena hasta la formación sobre la posible mediación de Antelo en la conversión de un suelo en zona inundable como urbanizable que pertenecería a la empresa de la que su mujer es copropietaria. Antelo nos manifestaba esta mañana que va a llevar esto a los juzgados, como también llevó en jornadas anteriores el escrito en el que manifiesta que se suplantó su firma para sustituirle como portavoz del grupo parlamentario. ¿Qué panda? La mañana que se nos ha quedado es estupenda, ¿eh? Guerra ahí fuera y guerra civil en la derecha, especialmente en la ultraderecha. En fin, ¿cómo lo leemos que tenemos hoy? Es un disparate. Yo, muy rápidamente, no quiero pensar lo que sería esto si estuvieran de verdad pisando moqueta, tocando pelos, ¿no? O sea, imaginaros si estuvieran gobernando y no donde se encuentra ahora mismo, primero. Segundo, ¿cómo es eso? No hay peor cuña que la de la propia madera, ¿no? Yo miro en mi vida, la que tienen montada ahí adentro. Pero una última derivada. Tengo la impresión de que mientras que si esto ocurriera en otro partido se montaría la parda, igual esto no les afecta nada. ¿Tú crees que no pasa factura? No lo sé. No. Yo tengo mis dudas también. Yo tengo mis dudas también. Yo estoy de acuerdo con Expósito. Yo estoy de acuerdo con Expósito. Primero, no le pasa factura al votante. Es verdad que va a haber un votante que diga, porque son figuras más que Antelo, Ortega Smith. No, Ortega Antelo Smith allí, Antelo en Murcia. Sí, Antelo en Murcia, pero es verdad que la figura de Ortega Smith es mayor. Hay votantes que se sienten representados por Ortega Smith. A mí me preocupa, pero se sienten, pero pasa. Es una figura, es como fue en su momento Iván Espinosa de los Monteros y otras figuras más trascendentes, pero yo creo que no les va a afectar y que luego mediáticamente tampoco se trata igual, porque cuando esto ha pasado en partidos de izquierdas se han hecho auténticos especiales de cómo se peleaban como ratas, cómo subía, y esto no está importando a los medios de comunicación, o por lo menos no lo quieren contar. A mí sí que me sorprende una noticia que además comentaba.
estás diciendo que hay medios escorados a la derecha. No, hombre, no. Sí. ¿Me estás, No, ¿me estás diciendo esto? Siento decírtelo yo. ¿Me estás diciendo esto? Siento decírtelo yo, No, pero no, igual que siento intolerable. decepcionarte a ti, siento decepcionarle a Antelo. Cuidado con la justicia, Antelo. Estamos contigo, pero cuidado con la justicia. Yo creo que esto... Jorge. Pero se puede Marisol, añadir una cosa, que afecta- es que hay una cosa afecta muy a medio graciosa plazo. que yo no había conocido la noticia y se ha comentado antes y ahora lo he visto. El abogado de Antelo va a ser Gallardo, García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Por fin es vicepresidente, por fin va a trabajar. Eso sí que es una temeridad. Por fin. Yo creo que sí, que afectan a medio plazo estas cosas, ¿no? Estas cosas cuando estás subiendo puede que no, Claro. pero las formaciones políticas que han tenido este tipo de procesos, pues la gente te coge la matrícula, vas generando enemigos y cuando las cosas empiezan, la curva hace un poquito así, pues ahí vienen, ahí te empiezan a dar. Yo creo que con lo críticos que han sido los medios con la izquierda, incluso los propios medios progresistas, incluso la propia gente progresista, claro, el ejemplo de 8 años de estabilidad de gobierno de izquierdas en España y ahora mismo liderando la posición más interesante dentro de la Unión Europea frente a una derecha que está entre purgas, entre guerras internas, yendo 3 veces a elecciones anticipadas en los últimos meses, con investiduras fallidas constantemente, mientras hay una guerra que puede afectar muchísimo a nuestro país, ¿no? A las condiciones de vida de la gente y a lo que va a ser el mundo en los próximos años. Yo creo que es una diferencia muy clara, ¿no? Yo creo que Santiago Abascal tenía unos amigos, ¿no?, con los que se llevaba muy bien y ahora tiene otros con los que se lleva mejor, ¿no? Ya, aparte, estos nuevos le interesa que deje de tener cualquier comunicación Son celosos. con los otros, o sea, que es una lucha de poder como la que se realizan en muchos partidos, ¿no? La sustitución de un grupo predominante por otro Pero yo en esto me protesto las dos cosas. Parece que esto es una cuestión personal. No, Ese- yo es- creo que al contrario, es una y segundo, política. yo recuerdo, insisto, Creo que es pasta. infinitas tertulias sobre la crisis de Vista Alegre, sobre todo. Esto está pasando por debajo del radar, ¿eh? No. Esto lo tratamos dos No, es algo y que nos normal. hemos despistado Es algo aparentemente. normal. Pasa en todos los partidos, yo sí que no te veo enteras, es que normal. se está contando todo lo que pasa con Ortega Smith, por supuesto, lo que en su día pasó con Espinosa de Sí, los sí, Monteros, igual, que por cierto igual. el otro día estaban en un acto del PP, la crisis en Murcia, que es muy relevante. Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, al final los 3 concejales, entre ellos Ortega Smith, que han sido expulsados, se tendrán que ir al grupo mixto, con lo cual no se acaba aquí tampoco. O sea, esto va a seguir, va a ser muy problemático, pero es cierto que a nivel de voto no parece que le esté haciendo daño a Vox porque está en momento de subida. Y yo creo que Jorge tiene razón, ¿no?, cuando apunta a que, bueno, que ahora es verdad que es un momento muy dulce, ya veremos cuando vengan maldadas, que siempre acaban viniendo Aquí, maldadas. ¿Qué factura le pasarán a Abascal? Que posiblemente será bastante alta. Mira, aquí se está reproduciendo una plantilla, ¿no?, que hemos visto muchas veces en muchos temas. Que es que cuando el tema afecta a la izquierda es un problema de la izquierda. Y es la izquierda que es así. Cuando el tema afecta a la derecha es un problema del sistema. Todos son así. O sea, no es que sea un problema de la derecha, es un problema de todos. Entonces ahora Vox tiene una crisis. Bueno, todos los partidos tienen crisis. O sea, cuando la tiene un partido de izquierda, no, es que la izquierda es una cosa caínita, una cosa que se devoran entre ellos, no con la derecha. Es y un poco simplificar, es un poco simplificar esta Marisol, cosa. dale. Es No, todo sinceramente, orden y paz. porque es que Es todo si hablamos orden y de paz. Podemos, ellos la verdad No es que nos hablamos de pusieron, Podemos. bueno, sí, hablo yo de Podemos, pusieron muchísimo de su parte, la verdad, en destrozarse Pero si yo no internamente. estoy Al hablando contrario que Vox, si yo no que estoy son hablando todo de- paz y armonía. Si yo no estoy hablando Al de contrario, Podemos, no son ¿cómo paz y me puedes armonía? decir que Nadie es que estoy dice eso. simplificando? Perdón. Es que me estás contestando algo que yo no he dicho. Yo me Pues, elevo estás sobre diciendo la algo muy anécdota. similar. Y me elevo sobre la anécdota, porque no es solo las crisis de los partidos. Cuando la corrupción afecta a la izquierda, la izquierda. Pero por Es un favor. problema del PSOE. Es un Pero problema. por Cuando favor. la corrupción afectó a la derecha, ¿qué oíamos todos los días? Es el sistema. Claro, es la no, democracia. pero eso- Volviendo al no asunto sé. de Vox, yo acabo. Es que sabes qué pasa, que Volviendo me he al hinchado a asunto escribir de cosas de Vox, Gürtel, con lo cual, o volviendo sea, al tengo asunto, muy clara pero si la no frente. digo que no se informe, digo el marco en el que se informa. Y el marco es, hay corrupción en el PP. Pero bueno, es que hay corrupción en todos los partidos. No, es que no. la democracia hay corrupción. Manzanas En cambio, podridas. cuando hay corrupción en la izquierda, es corrupción en la izquierda. No hay normalmente esta coletilla que oímos tantas veces de que es el sistema, es la democracia. Ahora, hay una crisis de liderazgo en la izquierda. En la izquierda, que es que ya sabemos cómo son. Fíjate cómo son los de izquierda.
Se informa solo de Vox, sí, pero se añade el marco de, bueno, todos los partidos. Es una manera muy peculiar, muy peculiar, muy pues que yo soy personal. un tipo peculiar. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo llevo con orgullo, además soy muy peculiar. Fíjate, las dos cosas a la vez. Y eso me genera contradicciones, claro. De que seas gallego... Venga, dejamos... Losada termina, Jorge Marisol, venga. En el tema de Vox, hombre, yo siguiendo aquella internacional símil de Esther Muñoz, la portavoz del PP, de que son como una familia, son como hermanos, es una familia bastante desestructurada. Todo hay que decirlo, es una familia muy desestructurada. De supernani. No sé yo si servicios sociales deberían a lo mejor intervenir, ¿no? Yo no sé si le va a pasar factura a Vox esto o no. Yo sé, porque lo dice la ciencia política, que el desorden interno y el lío interno, antes o después, pasa factura. ¿Sabes lo que sí creo que le va a pasar factura? Lo que están, la incapacidad que están demostrando el Partido Popular y Vox para entenderse. Eso sí le va a acabar pasando. Jorge, telegrafía, que nos mueve. Siguiendo esto, yo creo que a diferencia de la izquierda, que ha podido tener sus problemas, pero ha sostenido con estabilidad un gobierno durante 8 años, ¿no? Sufriendo lo que ha tenido que sufrir internamente, Sin duda. es que el Partido Popular y Vox están tomando de rehenes a las instituciones y están haciendo su guerra interna utilizando instituciones que son muy importantes, como la Junta de Extremadura. Déjame avanzar, por Dios, que tenemos varias cosas abiertas ahora mismo. La primera, bombardeos ahora mismo, y esta imagen, la de Beirut en estos momentos bajo el mortero. Es tremendo lo que se está viviendo, porque lo que les estamos mostrando y el humo que queda es el del bombardeo constante y la reacción política que está produciéndose. Pedro Sánchez a punto de responder a las preguntas de la prensa. Juan Antonio Delgado, Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Javier. Señor Delgado, acabamos de escuchar al presidente del Gobierno diciendo esto es una misión defensiva y de rescate. De la misma manera que se dice no a la guerra, se dice sí al Tratado de Lisboa que obliga a la defensa europea. Bueno, yo creo que el no a la guerra no puede ser un eslogan político y al día siguiente de mandar 2 buques de guerra a una zona de conflicto para defender. Yo creo que a la gente hay que hablarle en castellano que la gente lo entienda. No se puede hacer trampas al solitario. ¿A defender qué? O sea, si usted quiere que no le pase nada, pues no mande 2 buques de guerra, pero si quiere defender o quiere defender a otros países, a Reino Unido, incluso a Chipre, pues que lo diga, pero lo que no puede decir, vamos a defenderlos, ¿no? Si usted se quiere defender, es que no es una estrategia, no tiene mucho sentido eso de mandar a 2 buques de guerra para defenderte. Pero hay una obligación legal, señor Delgado. El Tratado de Lisboa obliga en su artículo 47 precisamente a esto, a defender a socios europeos. Esto no es la OTAN, esto es la Unión Europea. Mire, no a la guerra y mandar 2 buques, o una cosa o la contraria, que se explique a los españoles. Lo que estamos diciendo es que se aclare a la gente, pero que se le diga la verdad. ¿A defender qué? O sea, vamos a defender, a mandar 2 buques de guerra. Yo creo que no tiene mucho sentido. Se está intentando meter con calzador pues una estrategia del gobierno de Pedro Sánchez, que está muy bien, que un día diga no a la guerra y que desde muchos países pues se alabe lo que está haciendo Pedro Sánchez con esta oposición a Donald Trump. Está bien, pero al día siguiente, es decir, no, porque esto se sabía, supongo que desde la semana pasada y de la otra, ¿no? Es decir, es que no casa bien el no a la guerra con mandar a 2 buques a defender. La verdad es que yo sinceramente creo que se está haciendo trampas al solitario, sí. Le voy a sorprender con una cosa, que tiene usted el aplauso de la derecha. La derecha de la mesa me está diciendo, lo está diciendo aquí Expósito, coño, Delgado ha llegado a la posición del PP. ¿Quién es la derecha de la mesa? La derecha de la pantalla. Vale. Digo. Tú eres de Pac-Man. Bueno, mira, yo no lo digo... señor Delgado. Sí, no lo digo... Sí, no lo digo por el señor Expósito, pero sí que es verdad que el hecho de ser guardia civil me permite ver o saber cómo actúa la derecha y la extrema derecha. Es decir, yo recuerdo cuando estos que llevan toda la manga llena de banderitas españolas y patriotas, cuando lo paras con el coche de la Guardia Civil, enseguida te dicen, usted no sabe con quién está hablando. Es decir, que yo a la derecha, la ultraderecha la conozco bastante bien, ¿no? Y esto, en fin, al final lo que estamos hablando es de una guerra ilegal, de una... No lleva pulso. Señor Delgado, hoy está siendo un día yo complicado. No le he dicho no le deseo a usted ni
ni un viernes en Hombre, esta no. mesa. No. Señor Expósito le está Pero- escuchando, señor Delgado le escucha, los dos, adelante. Pero con toda cordialidad faltaría más. Dos cosas muy rápidas. ¿Sabéis quién se ha puesto? Antes era una. ¿Sabéis quién se ha puesto en el perfil de sus redes y de Óscar su identificador? Óscar Puente se ha puesto la bandera de España. Ya no solo son los fachas los que llevan la bandera de España, por suerte. La bandera de España es mucho más. Y Yo me voy a hacer una camiseta. Y otra cuestión, Claro. ese mensaje de Yo me traigo una. no a la guerra y al día siguiente mandar la fragata es exactamente lo mismo que dijo ayer Núñez Feijóo. Nada más. Exactamente. Nada más. Bueno, y Pablo Iglesias también, Irene Montero, lo Bueno, ha dicho pero mucha bueno, gente, pero eso no quiere decir que estemos... Lo que pasa es que la derecha lo dice por una cosa, la derecha lo que pasa es que sabe situarse, en este caso, al lado de Trump. Y eso es una auténtica vergüenza, que en vez de defender los intereses de tu país, lo que quiere es ponerte al lado de Trump para que le vaya mal al gobierno de España, a Sánchez. Nosotros lo decimos por otra cosa, nosotros lo decimos porque es una guerra ilegal y porque lo que queremos es que se le hable claramente a la gente, es decir, usted no puede decir no a la guerra, hacerme la foto y quedar como el líder europeo que está en contra de Trump y al día siguiente mandar dos barcos de guerra, en fin. Entonces no tiene para defenderse. Si usted se quiere defender, pues esto como cuando le decíamos a los niños, cuando hay una pelea no te metas, te quitas, te sales. Entonces si tú defender, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que se está haciendo trampa al solitario, lo digo sinceramente, ¿no? Cuando aquí en Andalucía pues estamos muy preocupados por la situación de las bases compartidas con Estados Unidos, por la situación que hay, ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo el trampa al solitario, que hay que ser más serio, hay que ser más riguroso. ¿Que mañana viene el presidente? Pues muy bien. Es verdad que no necesita una votación, como está pidiendo el Partido Popular, y aquí sí me mojo porque yo he estado en la Comisión de Defensa durante algunos años, ¿no? Y no hace falta una votación, porque es que técnicamente España no está metida en una guerra, ni va a hacer un operativo para meterse en guerra ni nada de eso, ¿no? O sea, entonces, en fin, no tiene mucho sentido, insisto. Señor Delgado, ustedes han planteado salir de la OTAN, pero esta obligación de defensa no la marca la OTAN, esta la marca la Unión Europea y el Tratado de Lisboa. ¿Hay que salir de la Unión Europea? Bueno, la OTAN, nosotros hemos planteado salirnos de la OTAN porque la OTAN es un mecanismo, vamos a decirlo así, que solo obedece a intereses de Donald Trump, ni siquiera ya de Estados Unidos, hacer negocio económico. La OTAN o Donald Trump, o sea, es fiable un socio que se quiere llevar o que quiere robar o que te plantea meterse de forma ilegal en Groenlandia, en un país de otro socio de la OTAN. Le pregunto, entiendo su posición de la OTAN y entiendo que la han defendido, pero esto, insisto, esta obligación en Chipre, esta no es OTAN, esto es Unión Europea y por eso le planteo, ¿hay que salir de la Unión Europea también? No, vamos a ver, lo que me está planteando es de la Unión Europea no es una estrategia de guerra, o sea, la Unión Europea es en otras circunstancias. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea, no hay que salirse de la Unión Europea, pero no hay que mandar un barco de guerra para defendernos de no sé qué. Entonces yo creo que no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Nosotros estamos en la OTAN para defendernos. Es decir, la OTAN sí es un mecanismo de defensa meramente militar. La Unión Europea no es un mecanismo militar, ni siquiera hay un ejército europeo. Por tanto, bueno, habrá algunos acuerdos como el de Lisboa y tal, pero no estamos hablando de un mecanismo militar como es la OTAN. La OTAN sí, que además tiene su propio artículo, que, en fin, que lo hemos hablado mucho estos días, pero la Unión Europea es una unión económica, en fin, de otras muchas cuestiones, pero no netamente, no es una organización militar, insisto, ni siquiera tiene un ejército militar, tiene 27 ejércitos, cada país manda su ejército, y una cosa es que se vayan pues a hacer vigilancia, pues a rutas donde se agreden a pesqueros, otras cuestiones, ¿no? Pero no hay iniciativas de Europa de esas características que usted me dice sobre temas militares. Pues Juan Antonio Delgado, Podemos Andalucía, le agradezco, cuídese, de verdad, gracias. Gracias, hasta luego. Lectura aquí.
Sí, yo que estoy en el centro de la mesa. Y más, pero estás para este lado, ten cuidado. Un poco más específicamente, o sea, hay que decir a la audiencia lo siguiente. Chipre está asumiendo en este semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Está previsto que vayan ministros, que vaya incluso algún jefe de Estado o Gobierno. Esto es en el marco de la cooperación reforzada, no invocada, pero de facto lo es, entre algunos Estados miembros que han decidido. Y lo más importante, si la situación en Líbano sigue, digamos, incrementando la violencia y los bombardeos, pues quizás tengamos que hacer una operación de rescate de ciudadanos de la Unión Europea que están en Líbano. Claro. Pero de todos los ciudadanos, sí, da igual que sea español, griego, francés o alemán, hay que hacerlo. Claro, y ha sido a proteger a Chipre porque te lo han pedido, y no ha sido a Bahrein, por ejemplo, porque es miembro de la Unión Europea, obviamente, ¿no? Vamos, además es que yo creo que en este caso el mensaje es clarísimo, es no a la guerra ilegal, sí a la Unión Europea. Es un mensaje como que el gobierno de España lo ha dejado meridiano, ¿no? No hace falta ser muy listo para pillarlo, ¿no? Incluso hay algo más simple, más allá de lo que decían los compañeros en la mesa, que no es lo mismo utilizar tus bases o utilizar tus fuerzas para atacar que para defender, que no es lo mismo participar en una guerra ilegal que nadie quiere y que todos en esto alzamos la voz, también los ciudadanos, con el no a la guerra, y que no decida el mundo un tipo tan peligroso como Donald Trump, a que tú protejas a un país de la Unión Europea y que de alguna forma tiendas la mano como te gustaría o como nos gustaría como país que nos hiciesen con nosotros. No, pero Podemos no hacía... No, creo que Podemos no hace esa diferenciación, no la ha hecho, o sea, una distinción que es la que hace el presidente del gobierno y que más o menos todos compartimos. Podemos no lo hace, habrá que ver el resto de socios progresistas del Ejecutivo qué postura tienen. Por ahora parece que no hay ningún tipo de distinción entre Sumar y el PSOE, pero si las operaciones también en el marco de la Unión Europea de tipo militar avanzan, igual podemos tener ahí un poco de Sánchez, sobre Trump y sobre sus amenazas. Hizo el presidente de Estados Unidos a mi país. Yo quiero decir varias cosas. La primera, yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración. A partir de ahí, creo que la posición del Gobierno de España es clara. La hemos manifestado desde el inicio de la guerra respecto a cuál es nuestro posicionamiento, de cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente está fuera de la legalidad internacional, y por tanto cuál va a ser la posición del Gobierno de España. Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar y que de hecho ya se están pagando las consecuencias en forma de alza en el precio del petróleo, en el precio del gas, y no nos olvidemos lógicamente del número de víctimas y el dolor y el sufrimiento que ya sobre una región, en este caso Oriente Medio, se viene sufriendo desde hace ya muchos años, con sucesivas crisis, sucesivas guerras que, por desgracia, se superponen unas a otras, dando una continuidad a esa inestabilidad, a esa inseguridad que evidentemente todos estamos viendo a través de los medios de comunicación. Por tanto, admiración por la sociedad estadounidense, respeto a la presidencia de Estados Unidos y una posición clara por parte del Gobierno de España respecto a cuál es nuestra posición en una guerra que consideramos que es un error, que es una equivocación, pero que además no se ajusta al derecho internacional. Esa es la tranquilidad que tiene el Gobierno de España. ¿Por qué estamos en Ucrania? Porque hay una violación a la legalidad internacional por parte de un país que está invadiendo un tercer país, que en este caso es la Rusia de Putin. ¿Por qué nosotros estamos a favor de la causa palestina y por tanto en contra del genocidio en Gaza? Porque hay un atropello, una violación flagrante del derecho internacional. Que por cierto, el derecho internacional es el mismo que el respeto a los derechos humanos. Y de igual manera estamos también señalando el enorme error que supone esta crisis, esta guerra
que, en fin, se inició el pasado sábado. En segundo lugar, sobre la fragata que hemos enviado y el Congreso de los Diputados y demás. Bueno, si nosotros, en fin, estamos defendiendo la legalidad internacional y esa es nuestra tranquilidad, que somos coherentes en la defensa de la legalidad internacional en todos y cada uno de los conflictos que están asolando el mundo, pues evidentemente ajustamos todas nuestras decisiones a la legalidad nacional. Y por tanto, quiero también trasladar, por supuesto, que la decisión que hemos tomado de echar una mano a Chipre en una misión que evidentemente es una misión defensiva, nada ofensiva, que sobre todo su naturaleza es de rescate, de ayudar a un país que hoy, por desgracia, pues ha sufrido las consecuencias de una guerra que ellos no han provocado. Pedro Sánchez, comparecencia en directo. Seguimos escuchando. Defensa nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005. 2. Fíjese. En comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo hoy he anunciado la comparecencia. Pedro Sánchez, comparecencia en directo a esta hora tras la cumbre hispano-lusa y el presidente español defiende el despliegue de una fragata y responde a Donald Trump. Esta guerra es un error, dice. Lo que me parece bastante sorprendente es la posición de la oposición o de las oposiciones, tanto del Partido Popular como Vox, que si me permiten la caracterización diré que es un auténtico galimatías. Porque por un lado sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor. Por tanto, ese es un auténtico galimatías. Tendrán ellos que aclarar exactamente por qué apoyan la guerra en Irán y por qué se manifiestan en contra de que a la petición que nos ha hecho un país europeo, como es en este caso Chipre, pues el gobierno de España acuda en solidaridad precisamente en una misión defensiva ante las consecuencias de esta guerra que desde luego nosotros consideramos que es absolutamente ilegal. Por tanto, transparencia, rendición de cuentas. Lo he dicho en muchas ocasiones, soy el presidente del Gobierno en la historia de la democracia que más veces ha comparecido en el Congreso de los Diputados, lo voy a volver a hacer e insisto, tenemos la tranquilidad, 1, de cumplir con la legalidad internacional, 2, que nuestra posición se entiende perfectamente, la entienden perfectamente y la aplauden y apoyan una amplia mayoría de la ciudadanía española y en tercer lugar, pues que lógicamente cumplimos con la legalidad internacional, cumplimos con la legalidad nacional y sobre todo cumplimos con la solidaridad con un país europeo que está siendo víctima precisamente de una guerra que ellos no han querido y que por supuesto tampoco España quiere. Comparecencia en directo del presidente del gobierno que acaba de lanzar un mensaje a la administración Trump. Hay admiración por la sociedad americana, pero esta guerra es un error y esta guerra es ilegal. Es lo que está diciendo Sánchez en comparecencia en directo a esta hora. Cristina Cañedo. Sí, mantener la misma determinación en ese no a la guerra y en el sí a la solidaridad, justificando el envío de esa fragata. Un mensaje también a la oposición a nivel nacional, al Partido Popular. Están respaldados por la mayoría de la sociedad española y también por la legalidad nacional, por esa ley de defensa de 2005, respondiendo a la petición de ayuda de un país socio de la Unión Europea y defendiendo así la legalidad internacional. Sánchez comparecerá en el Congreso, pero la postura del Gobierno no se mueve, es la de que esta guerra es un error y es el mensaje que responde a Donald Trump. Por sus preguntas, ¿no? En relación con la primera de las cuestiones, ¿no? Seguimos escuchando a Sánchez. Sánchez lanzando un mensaje, Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración. A partir de ahí, creo que la posición del Gobierno de España es clara, la hemos manifestado desde el inicio de la guerra respecto a cuál es nuestro posicionamiento, de cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que es claramente está fuera de la legalidad internacional y, por tanto, cuál va a ser la posición del Gobierno de España. Y creo, además, que entre países aliados es bueno
ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar y que de hecho ya se están pagando las consecuencias en forma de alza en el precio del petróleo, en el precio del gas, y no nos olvidemos lógicamente del número de víctimas y el dolor y el sufrimiento que ya sobre una región, en este caso Oriente Medio, se viene sufriendo desde hace ya muchos años, con sucesivas crisis, sucesivas guerras que, por desgracia, se superponen unas a otras, dando una continuidad a esa inestabilidad, a esa inseguridad que evidentemente todos estamos viendo a través de los medios de comunicación. Por tanto, admiración por la sociedad estadounidense, respeto a la presidencia de Estados Unidos y una posición clara por parte del Gobierno de España respecto a cuál es nuestra posición en una guerra que consideramos que es un error, que es una equivocación, pero que además no se ajusta al derecho internacional. Esa es la tranquilidad que tiene el Gobierno de España. ¿Por qué estamos en Ucrania? Porque hay una violación a la legalidad internacional por parte de un país que está invadiendo un tercer país, que en este caso es la Rusia de Putin. ¿Por qué nosotros estamos a favor de la causa palestina y por tanto en contra del genocidio en Gaza? Porque hay un atropello, una violación flagrante del derecho internacional. Que por cierto, el derecho internacional es el mismo que el respeto a los derechos humanos. Y de igual manera estamos también señalando el enorme error que supone esta crisis, esta guerra que, en fin, se inició el pasado sábado. En segundo lugar, es la imagen en directo a esta hora, presidente Sánchez diciendo: entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón, pero también es bueno criticar cuando se comete un error. Dice, esta guerra es un error, es una equivocación, la vamos a pagar todos y es una ilegalidad y la estamos pagando ya. Hoy el petróleo ha tocado $90 el barril. Declaración institucional de Sánchez. Muy rápido. Me parece muy inteligente la respuesta suave y en ese tono hacia Estados Unidos. Sabe que Donald Trump va a seguir R que R y creo que en clave interna, por mensaje y por calendario, a Pedro Sánchez le viene de perlas esta polémica y que Donald Trump le sacude como le está sacudiendo. Está respondiendo preguntas en rueda de prensa abierta ahora. Losada, lectura. Es probable también que lo haga por principios. Sí, no. Otra cosa es porque ya lo vimos en Gaza. Yo creo que se puede acusar a Pedro Sánchez de muchas cosas. No, sí, creo que ha sido inteligente. Esta no es una postura improvisada. Es el discurso que escuchamos cuando el genocidio de Gaza. Es exactamente el mismo discurso. Legalidad internacional, respeto a los derechos humanos, multilateralismo, parar una guerra criminal y absolutamente ilegal. En el caso de Gaza era parar un genocidio. Entonces yo creo que sinceramente, primero, no es el discurso claramente de un loser. A mí me parece que la respuesta ha sido demasiado larga para Donald Trump. No creo que sea capaz de llegar al final de toda la intervención porque sabemos que él despacha las cosas en segundos, ¿no? Yo lo habría intentado condensar un poco más, pero me parece que ha puesto el punto exacto de inflexión, que es: se puede decir no a una guerra ilegal, se puede decir no al intento de Estados Unidos de arrastrarnos una vez más por sus intereses geoeconómicos a otra experiencia catastrófica en Oriente Medio, y sería la tercera, y al mismo tiempo ser un país que cumple con sus obligaciones internacionales y que cumple con sus socios. Ahora mismo. A Chipre se va con una petición de tus socios, de tus aliados y dentro del marco de lo que antes llamábamos respetuosamente legalidad internacional. Por eso no puede haber contradicción y es patético ver hoy el esfuerzo de muchos por plantear una contradicción que no existe, entre decir no a la guerra y ser un miembro leal de la comunidad internacional. Ahora mismo Sánchez compareciendo y esa, de momento, la declaración. Esta guerra es un error, es una equivocación que vamos a pagar todos y que no se ajusta a la legalidad internacional. Sánchez está marcando una línea muy clara entre la ofensiva en Irán y la defensa de Chipre, lo que ahora mismo desplaza hacia allí una fragata española. Sánchez, sobre la fragata. Hemos dado apoyo en una misión de protección, de defensa, de rescate, a la que evidentemente España responde.
la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días, y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea. Cristina Cañedo, estas son las dos ideas que acaba de dejar Sánchez sobre la mesa. Comparecencia todavía en marcha. La primera, esta es una guerra equivocada, eso es una guerra ilegal. La segunda, la operación en la que está España es legal, es defensiva, dice. Sí, y todo resumido en esa idea, la de la defensa de la legalidad internacional. Por eso manda ese mensaje directamente a Donald Trump de que esto es un error, una equivocación y que no está amparado en el derecho internacional. Por eso dice Sánchez que está tranquilo con esa postura que mantiene y a la vez la postura de responder a la solicitud de ayuda de un socio aliado, un país de la Unión Europea que ha sufrido un ataque en su propio territorio como es Chipre. Son dos cosas totalmente diferentes y por un lado Sánchez respeta y defiende la legalidad internacional, manteniendo también la defensa de la legalidad nacional. Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos. Creo que la posición del Gobierno de España es clara, que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error. Santaolalla, Marisol. Sí, primero el chiste y luego la realidad, decía Losada. Una respuesta muy larga para Donald Trump, sí. E incluso también para Feijóo, que con los datos se colapsaba. Hay que recordar para mi amigo eso. Alberto, ¿no? Yo creo que para los dos, Pero ahora la realidad. Para los que dicen que esto le va a funcionar electoralmente a Pedro Sánchez, pues ojalá lo haga la derecha y le funcione a ellos. A ver si así se garantizan ganar unas elecciones y gobernar, porque si funciona electoralmente, ojalá salga la derecha y la extrema derecha a decir no a la guerra. Pero la realidad es que Pedro Sánchez en esto, otra cosa no, pero ha sido coherente. Llevamos un año de genocidio en Gaza, llevamos un año de población, de nuestra población, de la ciudadanía española que ha salido a protestar en numerosas ocasiones a las calles, a decir no se queman niñas, no se bombardean hospitales, no se bombardean colegios. Y esto ha sido un clamor social que ha llevado a que el gobierno actuase y que el gobierno ha actuado. Y ahora lo estamos viendo. Ojalá, si esto funciona electoralmente, se sume el PP y Vox, porque no se suman, porque se niegan a preocuparse por los derechos humanos, porque se niegan a preocuparse por lo que está pasando. Entonces es un poco, no sé si es inocente o frustrante creer que esto funciona electoralmente cuando lo único que se está haciendo es defender a nuestro país, a nuestra patria. Ahora mismo lo que está viendo es respuesta a Estados Unidos y respuesta a Donald Trump, que ha vuelto a hablar de país de perdedores, de losers. Hoy la imagen que deja Estados Unidos, el presidente Sánchez se está intentando retratar como defensor del multilateralismo. La imagen que deja Estados Unidos hoy es esta. Es la de una ofensiva fuera de la Casa Blanca y esta imagen dentro de la Casa Blanca, la del bombardeo a una teocracia, pero la del rezo de la democracia. Así han acompañado los pastores a Trump. Rezando por que haya apoyo de Dios en esta operación y fuerza para las Fuerzas Armadas. Esto en una mañana que Marta Ita, Estados Unidos levanta, despierta hoy con nuevas críticas, nuevas amenazas de Trump a España.
Sí, Javier, nuevos ataques del presidente estadounidense que contrastan con la posición del gobierno español, con esas palabras que escuchábamos de Pedro Sánchez de respeto a la sociedad americana. Todo lo contrario por parte de la administración estadounidense, de Donald Trump, que tilda a nuestro país de loser, de perdedores. Asegura que hay muchos ganadores, pero que España no está entre ellos. Es lo que ha dicho en una conversación telefónica con The New York Post, donde además critica que somos muy hostiles con la OTAN y que no hemos incrementado el gasto en defensa. La tensión es máxima entre Washington y España y crece por momentos. Es muy hostil con la OTAN, no son buenos compañeros y tampoco vamos a serlo con España. Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora. Yo creo que nos tiene acostumbrados, decía antes, a expresarse de forma muy contundente y además pretender imponer su voluntad. Al mismo tiempo, creo que Europa tiene que tener las herramientas para defenderse. Europa está reaccionando unida. Trump nos ha dicho en las últimas horas que somos unos perdedores. El único que es un perdedor y que va a ser un perdedor va a ser el actual inquilino de la Casa Blanca, que va camino de sufrir una derrota histórica en las próximas midterm. Jorge, Marisol. ¿Qué hace ahí Feijóo apoyando esto? ¿No? Esa es lo realmente alucinante, ¿no? Yo creo que sobre todo un mal análisis. Tanto Trump como seguramente Feijóo pensaban que a día de hoy ya iba a estar Delcy gobernando en Irán, que iban a acabar con Jamenei y que inmediatamente el régimen iba a caer y que iba a haber un dirigente de transición que iba a acordar con Trump. Claro, y lo que vamos seguramente es una guerra muy larga, ¿no? Pero es que después de lo que pasó en Ucrania, ¿cómo se meten en esto, ¿no? ¿Cómo Feijóo, cómo que la derecha española apoya esto, ¿no? Si probablemente esto acabe en una guerra civil que dure años, como en Siria, ¿no? Que parece que está el escenario más probable en los próximos meses. Se está preguntando a a Pedro Sánchez por la amenaza de Donald Trump y se está preguntando a Pedro Sánchez por el escudo social. Vamos a escuchar respuesta enseguida. Marisol, muy breve. Bueno, yo creo que el presidente ha rebajado hoy un poco el tono. Sinceramente, estamos en un enfrentamiento, en una crisis muy importante con Estados Unidos. No sabemos si puede haber o no represalias. Es verdad que no en la ruptura comercial, porque esto depende de la Unión Europea, pero sí que puede tomar otro tipo de iniciativas. A mí me ha parecido bien, ¿no? Los mensajes un poco más de calma. Fue el otro día una intervención muy dura, pero bueno, no se mueve de su posición internacional respecto a que no es una guerra legal. Y yo creo que ahí pues la verdad es que tiene razón, no hay discusión posible. Se está trabajando ya desde el gobierno de España, como se hizo con el tema de Israel y Gaza, para sumar apoyos de otros países. Yo creo que eso es importante porque bueno, hay mucha gente que no se ha posicionado a favor de Trump y el gobierno ya mantiene conversaciones tanto con países árabes para tener una buena interlocución como con otros socios europeos para armar mejor su postura y avanzar en ese camino. Yo creo que sería positivo también. Yo no creo que el presidente haya rebajado el tono porque nunca lo ha subido. Bueno, es decir, la comparecencia del otro día fue firme en el fondo, pero muy contenida en la forma. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no la vi contenida. Impecable. Para nada. Yo creo que fue absolutamente impecable. Y desde luego no se deslizó. Hombre, yo creo que quien está aquí subiendo el tono es el presidente, que dice que somos unos losers. No, a ver, y que Trump, España no es un socio fiable. Yo no escuché en la intervención, bueno, ahora desde luego no, y en la intervención de Moncloa yo no escuché al presidente de España decir nada, ni llamar nada al presidente de los Estados Unidos, hombre, ni más decir que nada nada, ni llamar nada no lo a la nombra sociedad norteamericana. No, yo sí que hombre, aquí quien ha elevado el tono y quien ha pasado al ataque casi personal es el presidente de los Estados Unidos. O sea, no creo, esto no es un conflicto de dos que se pelean y elevan el tono los dos a la vez. Lo que ha dicho Trump respecto a España está totalmente fuera de lugar, pero ahora y en todas las veces anteriores en que se ha dirigido a nuestro país. Perú, Sánchez, el otro día que eran muy duras. Sánchez hablando. Periodistas que están siguiendo esta cumbre. Respecto a la primera, sobre qué ha pasado o no ha pasado, realmente, insisto, vuelvo a la consistencia, a la coherencia del Gobierno de España cuando hemos afrontado y hemos definido la posición ante las distintas crisis, las distintas guerras, que por desgracia ya tenemos que hablar en plural
que están asolando el mundo. Siempre hemos defendido el derecho internacional, siempre nos hemos puesto del lado de la víctima y, por tanto, hemos defendido los derechos humanos, ya sea en Ucrania, ya sea en Gaza, ya sea también la violación que a nuestro juicio se hizo de la Carta de Naciones Unidas con la intervención en Venezuela y ahora, por desgracia, esta guerra de unas consecuencias que empezamos a vislumbrar. Antes se hacía una pregunta respecto al alza del coste de la vida, pero no solamente desde el punto de vista económico o material para nuestros hogares, para nuestras empresas, para nuestra economía, sino también desde el punto de vista del sufrimiento y de potenciales consecuencias tanto en la seguridad como en movimientos de migraciones que hemos experimentado en otras guerras que han sido muy desastrosas para Oriente Medio y que han sido altamente inestables para las sociedades europeas. Y quiero volver a recordar, por poner esa analogía que creo que es certera, no en cuanto a la dimensión, porque Irán es mucho más, pero sí hace 23 años con la ilegalidad de la guerra de Irak que trajo las consecuencias que trajo y que resacas también de esa guerra pues han durado mucho tiempo. Si uno va a Irak hoy se dará cuenta de que han tardado décadas en poder reconstruir su país y ahora, por desgracia, vuelven a sufrir las consecuencias de una guerra en un país tan importante vecino de Irak como es el caso de Irán. Y además aprovecho para decirlo, la disyuntiva no es si nosotros estamos o no a favor del régimen de Irán o no. La disyuntiva es si estamos a favor de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos. Nosotros desde España, por supuesto, rechazamos el régimen iraní. Este gobierno es un gobierno con unas convicciones feministas profundas. Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní de su población, particularmente de las mujeres y de las niñas, pero eso no significa que efectivamente se tenga que violentar el orden internacional, no consultar, ya digo internamente, eso ya será la dinámica de cada uno de los países y sus democracias, pero al menos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como sí en cambio se hizo en otras guerras. Por tanto, posición consistente, posición coherente por parte del Gobierno de España. 2. Sobre las represalias o no represalias, las amenazas a las cuales usted ha hecho referencia. Yo creo que en la comparecencia que hice en el Palacio de la Moncloa antes de ayer fui claro. Dije que en efecto están los principios, están los valores, está la posición del Gobierno de España respecto al derecho internacional y eso está por encima de cualquier otra consideración. O sea que absoluta tranquilidad y en todo caso el compromiso por parte del Gobierno de España de que gracias también no solamente a la voluntad política sino al buen momento económico que está viviendo España tenemos capacidad, tenemos margen financiero para poder articular medidas de compensación. 3. Sobre las medidas que podamos tomar. Bueno, yo creo que este es un gobierno que se ha demostrado algo, Carlos, lo sabe usted, lo sabe la opinión pública, es un gobierno contrastado ante crisis. Y aquí están algunos datos que me he permitido también traer porque intuía que podía ser una pregunta que ustedes pudieran hacer. Durante la pandemia, el Gobierno de España movilizó nada más y nada menos que 117.000 millones de euros. Por ejemplo, en ERTES, en ayudas directas a los trabajadores autónomos, en avales a las pequeñas y medianas empresas. Durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Putin en Ucrania, movilizamos 45.000 millones de euros. En esta última emergencia climática que hemos vivido como consecuencia de las borrascas, como he dicho antes, hemos aprobado un Real Decreto Ley pendiente de convalidación, espero que no tenga ningún problema en el Parlamento Nacional, de 7.000 millones de euros. Por tanto, desde luego, este Gobierno está pendiente, está siguiendo la situación, está en contacto permanente con los agentes sociales para saber cuál es la evolución de las consecuencias económicas de esta guerra. Pero creo que es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el Gobierno de España, sino con una guerra que es ilegal y que va a traer mucha resaca en forma de dolor, de sufrimiento, de inestabilidad en una región ya de por sí muy inestable y que en consecuencia vamos a tener pues efectivamente que pagar entre todos para poder defender y compensar a sectores
víctimas de todo este conflicto, que, insisto, tampoco sabemos exactamente cuál es el objetivo y tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la duración del mismo. Sobre el homenaje de Estado, Carlos, usted sabe que el Gobierno de España... ahora mismo la declaración sobre lo que está ocurriendo. Y una última clave, esa importante, el Gobierno prepara medidas anticrisis porque hoy el impacto económico ha comenzado a doler. El petróleo ha tocado los $90 el barril, $89 el barril a esta hora. Así que, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Lo acaban de escuchar. Pedro Sánchez anuncia capacidad financiera, dice, para pagar esto. Un precio del petróleo que ha subido ya un 60%, que hoy ha llegado a tocar esto, $90 por barril. Estábamos aproximadamente hace unos meses en $50-60. La subida es extraordinaria, especialmente desde que ha comenzado el bombardeo. ¿Qué significa escudo social? Significa que volvemos a los escenarios, no estamos allí todavía, pero a los escenarios que protagonizaron la posguerra de Ucrania, cuando la subida de precios fue de tal calibre que fue necesario un escudo social de 16.000 millones, inicialmente 12.000, 5.300 año tras año, que acabaron elevándose incluso más. Fueron en total 47.000 millones de dinero público para tapar el problema de precios. Y en este escenario estamos ahora mismo. El Gobierno entonces movió esto, 18.000 millones en ayudas a el recibo de la luz. Fueron entonces momentos de bajada de impuestos, fueron momentos de bonos eléctricos, hubo aquellos 20 céntimos por litro de combustible que se reembolsaban en las gasolineras y un IVA reducido en la alimentación. Todo esto está detallando Sánchez, vuelve a estar sobre la mesa. Todo este escenario vuelve a estar sobre el terreno porque está subiendo el precio de los carburantes y está subiendo el precio de la luz en toda Europa. Todo lo que están viendo son las subidas en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, en Reino Unido, en Irlanda, en Países Bajos. Todos ellos tienen subidas de precios que, al subir el gas, hacen que suba también la factura de la luz y que pueden calar a la cadena de producción y alimentación. España aquí está siendo excepcional, es la que menos sube el precio de la luz de prácticamente toda Europa. Pero lo que tenemos ahora mismo es preocupación en el surtidor, Sánchez compareciendo en directo porque el barril toca ya los $90 y porque esto significa que solo esta semana llenar el depósito ya es entre 12 y 18 euros más caro. Vamos hasta gasolineras, situación allí, Mario Montero. Fernando Ballesteros. Sí, preocupación patente en los surtidores que han estado muy concurridos, incluso colapsados en esta semana porque en 4 días han aumentado más de 20 céntimos el litro. Hablamos de cifras de entre 1,7 y 1,8. Esto se traduce en un aumento de más de 12 euros en un depósito. Temen que esa escalada llegue a superar los 2 euros por litro. En el corto plazo prácticamente no hay margen para buscar otras alternativas y esto puede suponer que haya incremento de precios. Por ahora con cautela, no se están materializando, pero si esto dura puede ocurrir, así que tenemos que estar preparados para ello. Sabemos lo que tenemos que hacer. La energía sigue siendo una prioridad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la seguridad. García Coso, ¿puede ser necesario esto, el escenario en el que estamos ahora mismo sobre el terreno, con Beirut bombardeado, con el estrecho de Hormuz bloqueado, es de más subida de petróleo, más subida de combustibles? Si nadie lo remedia, subirá el petróleo y una variable que nadie está hablando, que es que quién se va a ocupar o encargar y a qué coste de las cientos de miles de refugiados que van a salir de Irán, de Líbano, porque no va a ser el señor Trump. ¿Sabes quién va a ser, Javier? Europa. ¿Y tenemos suficiente capacidad para acoger tanta solicitante de asilo y refugio? Pues creo que no. Y eso dará lugar a otra pugna política. O sea, ¿crees que tenemos primero una situación que puede desembocar en crisis económica o al menos de subida de precios y en humanitaria? Sí, porque ya están saliendo por Azerbaiyán, por el norte de Turquía y al final no se van a quedar a Turquía, como ocurrió con Siria.
Entonces tenemos Líbano conflicto, tenemos Irán con conflicto y otros países, por lo tanto va a haber una masa importante de refugiados. Es que estamos actuando como si esto fuera la primera vez y nos cogiera de sorpresa. Es que cada vez que hemos actuado, o nosotros no, cada vez que Estados Unidos nos ha arrastrado a Oriente Medio, es que ha pasado siempre lo mismo. Crisis energética, subida del petróleo, mayor inestabilidad, aumento de los conflictos, retroceso general de los escasísimos avances en derechos humanos en los países que no son una teocracia, una dictadura terrible como Irán, sino que son teocracias y dictaduras tan terribles como Irán, pero no nos interesa verlas con tanta claridad. Entonces lo asombroso es que nos coja de nuevo. O sea, lo que está sucediendo era lo previsible, lo que iba a suceder, lo que cualquier observador medianamente informado sabía que iba a pasar. Es ahora mismo lo último que está ocurriendo, esta comparecencia de Sánchez, declaración política, esta reacción económica en los mercados y un bombardeo sobre el terreno que a esta hora está lloviendo a plomo. Beirut en estos momentos absolutamente devastada, son 3.600 edificios ya, hay un ataque y una ofensiva americana que se está desbordando en estos momentos. Nicholas Casey es el corresponsal del New York Times. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, como ves, está siendo una mañana caliente, muy cargada. Discúlpanos la espera, sobre todo bajo la lluvia. Casey, ¿cómo acaba esto? ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es ahora la estrategia de salida a todo esto? La verdad es que nadie en Estados Unidos ha dicho que hay una estrategia de salida. Y bueno, este conflicto empezó en una manera muy improvisada. Entonces aprovecharon de un momento para matar a los líderes de Irán. Entonces, en este momento sabemos que Israel y Estados Unidos están intentando de aprovechar de este momento de debilidad. Pero ¿cuánto va a durar este conflicto? Realmente nadie puede saber, ni cuáles son las metas de este conflicto tampoco. Entonces eso es lo que vamos a ver este mes. Podemos ver cómo Irán declara victoria. Irán puede declarar la victoria simplemente sobreviviendo. ¿Cómo y cuándo puede declarar Trump la victoria? Cuando quiera ya está logrado el aplastamiento de cualquier armamento allí, ¿o no? Bueno, vamos a ver, porque realmente lo que parece es que Donald Trump no exactamente quiere un cambio de régimen en Irán. Parece que él quiere algo muy semejante a lo que pasó con Venezuela, es que matan detienen en el caso de Venezuela el mandatario del país y luego uno de sus tenientes toma su lugar y este teniente en el caso de Venezuela está muy plegable y entonces está muy amenazado por Trump y está dispuesta a hacer lo que quiera Trump. En este momento parece que Donald Trump está buscando a alguien como Delcy Rodríguez en Irán. Alguien que puede hacer acuerdos económicos con Estados Unidos, dejar empresas petroleras para entrar, pero parece que no tiene candidato en este momento para este puesto. Y la imagen, Casey, ¿cómo lees tú la imagen de un Donald Trump rezando, rodeado de reverendos, pastores y de un régimen que teóricamente está luchando con una teocracia, pero que se está presentando como otra? Este claramente es una imagen para sus votantes en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos ver a una reunión así parece muy, no solamente religiosa, sino súper nacionalista en un país donde debería de haber una separación entre el Estado y la Iglesia. Y frontera se está borrando muy rápidamente en la Casa Blanca. Pues Nicholas Casey, corresponsal del New York Times, cuídate, gracias y un abrazo. Muchas gracias. Y una más, porque a esta hora el Partido Popular sostiene su bulo, el de que la ministra de Defensa dijo a Estados Unidos: yo estoy con Trump. Van a escucharlo y van a verlo. El antes, el después, lo que se dice que dijo y lo que realmente dijo. A esta hora, 24 horas después, desmontado el bulo, el PP todavía lo sostiene en redes.
El bulo del PP sobre el apoyo de Robles a Trump nace de esta reunión entre Margarita Robles y el embajador de Estados Unidos. Pues si le parece, aquí en el despacho que estamos más cómodos. Se dirigen a sus asientos, posan para la foto y charlan de forma distendida. La ministra les ofrece algo para beber. ¿Quiere tomar algo? Y hablan de la temperatura de la sala. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. El embajador no está conforme con apagarla. Vamos un poquito. ¿Dónde está? Yo también Pero lanza a Robles la pregunta clave. Vamos a ver. La ministra responde y da comienzo la reunión. Horas más tarde, el Partido Popular comparte este fragmento de vídeo en su cuenta de X. Aseguran que Margarita Robles dice estar del lado de Trump. Dice una parte del gobierno que está con Trump. Pero hagamos la comparativa. Este es el vídeo ofrecido por el Ministerio de Defensa. Vamos a ver. Y este el que comparte el PP. Comprobamos de forma detallada cada frase. Un bulo que Miguel Tellado, tan solo una hora después, alimenta con esta declaración. Decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita. También lo hace su líder. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Margarita Robles se defiende. Se equivoca y hace un tipo de política que debería darle vergüenza. Unos segundos de reunión convertidos en un bulo y en una nueva bronca política. Santa Olaya, 20 segundos. En un momento de guerra no se puede utilizar como arma la mentira. Es muy grave lo que ha hecho el Partido Popular y es más grave que no rectifique todavía a día de hoy. Marisol. Yo creo que el respeto a la institucionalidad también significa respetar la versión oficial de una ministra de Defensa y yo creo que ese vídeo se tiene que eliminar. Jorge. Yo creo que precisamente es el momento contrario, es el momento de la unidad en España frente a las agresiones y las amenazas. Es posible. Hablamos del vídeo. Chapuza. Chapuza. ¿Crees que he sido un error o esto es intencional? Pues es una chapuza. No, fíjate, yo creo que pudo empezar como un error en la transcripción, pero ha sido intencionado en la estrategia política y el conjunto es una chapuza. 20 segundos, Losada. No lo van a retirar porque sería sentar un precedente gravísimo, que es que Pedro Sánchez puede tener razón alguna vez. Que esto se queda. Claro, esto se queda. Antes muerto que retirado. Qué sencillo. Antes reconocer un error y un acierto de este gobierno, porque en el momento que reconoces que tú te has equivocado y que el gobierno tenía razón, claro, es el Dios, es el acabose, es el fin de España. Esto es lo que tenemos hoy. Y hoy, además, pendientes de este sábado. Este sábado es el Día Internacional de la Mujer. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.
Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.